sale. Bueno, cuando vos quieras, podés compartir. Con mucho gusto. ¿Querés, como siempre, que te hagan las preguntas durante la clase o al final? Sí. Durante la clase me parece mejor para no perder la continuidad, por supuesto. Si algo queda, al final de la clase lo podemos hacer, ¿vale? Excelente. Voy a compartir pantalla con todos vosotros. Hostia, vamos. Si yo no me confundo, en este momento debería estar viendo mi modo presentación. Ahí va, perfecto. ¿Correcto? Correcto. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí, formalmente, buenas tardes, buenas noches, según donde se encuentren ubicados y ubicadas. La alegría de poder compartir con ustedes, junto a ustedes, una instancia de capacitación profesional. Desde CIABET siempre insistimos con la idea del dar y recibir la información para la formación. Así que bueno, hoy me toca a mí estar aquí detrás de la camarita y ser quizás el anfitrión, ¿no? que lleve adelante la clase. Vamos a hablar específicamente sobre dolor neuropático y sobre dolor irruptivo. Dos temas medios tabú, más que tabú les diría que están en una nebulosa eterna porque se sabe poco. Y se sabe poco porque se estudia poco. Y se estudia poco porque es mejor ignorarlo en vez de estudiarlo. Y si se ignora, no está. Pero ¿saben qué? Sí está. Y lo vemos en forma cotidiana en nuestros pacientes. Y desde ese lugar no podemos seguir posicionándonos en el lado oscuro de la fuerza. No, bueno, hay que ir un poquitito más adelante y ver y entender un poco el fenómeno para a priori, por lo menos, establecer sistemáticas de trabajo que nos permitan entenderlo un poco mejor y desde ahí poder intentar tratar al paciente que lo padece. Como siempre, tratamos enfermos y no enfermedades. ¿Ok? Así que la clase de hoy no es larga, pero es intensa. Se me sienten libres de interrumpir, pueden abrir micrófono, pueden abrir cámara, pueden mandar una pregunta. Vamos a hacerlo dinámico para que no sea tedioso. El tema es complejo, ¿bien? Pero si le vamos buscando alternativas, lo vamos a llevar adelante sin problema. Inicialmente me gustaría un ok de parte de algunos, pueden hacerlo por el chat si quieren, de que me están escuchando bien, de que se ve bien. Dale, y ahí arrancamos. Muy bien, ya me están poniendo por aquí. Sí, se ve todo bien. Buenísimo, estupendo, gracias a todos y a todas. Buenísimo saberlos aquí, realmente estupendo. Che, gracias por responder al ataque, no nos queda otra. Bueno, muy bien. El dolor no es un fenómeno de conducción nerviosa. No se puede simplificar una situación tan crítica bajo la idea general de que se produce por una instancia de características exclusivamente impulsivas, conductivas. El dolor es una experiencia única e intransferible, como toda experiencia, pero que depende en cada individuo de su genética, del ambiente en el que ese animal se desarrolla y de las vivencias que ese animal acontece. La genética es lógica de explicar, pero no nos separemos mucho porque en la clase anterior estuvimos hablando de perros y gatos, su constitución genotípica y fenotípica y su gran dimorfismo que se presenta establecido por la selección artificial. Muy bien, pero la genética constitutiva de un Dachshund, en Argentina decimos perro salchicha, por ahí posiblemente en algún país le digan tekel, vale, no es la misma que desde la modificación fenotípica presenta, por ejemplo, un Rottweiler. Si bien los dos son perros y se podrían reproducir entre ellos. El ambiente en que se desarrollan también establece modalidades distintivas en el individuo en relación al dolor. Siempre tomo como ejemplo ese poodle que está en el regazo de su familia. Si se le fractura una uña,
puede llegar a ser definitivamente el apocalipsis frente a un perro como me ha tocado a mí, que caza con Z, lo llevan de cacería, ¿bien? Y me vino con una fractura expuesta en 3 partes de tibia y peroné, pero moviendo la cola. Y la vivencia guarda relación con la integración social. El perro es un animal social, a diferencia del gato, que es un animal antisocial. Y como me gusta decirle siempre a Andrea, tus gatos te odian, sabelo. Conviven con vos por necesidad, pero el gato es un cazador solitario que disfruta de esa condición, ¿cómo decir?, de outsider. El perro no, la padece. Entonces, esas vivencias, si el perro está alejado de una jauría y no forma parte de un grupo, va a transmitir una característica particular en la manifestación del dolor. Exactamente. Mira, acá Tania dice, de acuerdo, el mío sí me odia. No, Tania, todo gato odia a la gente, más aún si convive con otro gato o con más perros. Acá es ganando amigos con Marcelo, ¿no? Como siempre digo. ¿Por qué? Porque es un individuo solitario, cazador y presa a la vez, que depende de sí solo. Por eso es que a veces nos damos cuenta del dolor del gato tarde. Porque no lo manifiesta, porque mientras no lo exprese, nadie se da cuenta. A diferencia del perro, que como individuo social se va a expresar mucho más. Entonces, el dolor es algo complejo. Ahora, y el dolor neuropático, porque ya estuvimos hablando en clases anteriores sobre el dolor agudo, su forma de manifestación, los estados de sensibilidad. Hemos hablado en otros cursos y también quizás aquí se desarrolle la modalidad del dolor crónico, pero el dolor neuropático, ¿qué es? Podemos definir a esta, ¿cómo decirte? Entidad nosológica pura. El dolor neuropático, colegas, es un dolor, o sea, un establecimiento de una percepción sensitiva que ocurre siempre a consecuencia directa de cualquier trastorno que se presente en el sistema somatosensorial. O sea, el dolor neuropático refleja a situaciones vinculadas con el sistema nervioso, cual fuera el de pertenencia. ¿Sí? Es un signo que puede relacionarse con algún tipo de trastorno funcional a nivel del sistema nervioso, pero que carece de función homeodinámica. O sea, es una enfermedad. No es un signo como el dolor, no es un signo positivo, me refiero, ¿no? Como el dolor agudo. Habíamos hablado de que lo que hacía era decirle al organismo, tenemos que recuperar nuestra homeodinamia. Acuérdense, no hablamos más de homeostasis, hablamos de homeodinamia. El cuerpo está en actividad frenética, no está en éxtasis. En ningún caso, basta pensar la condición de embrión, feto, neonato, cachorro, adulto, senil. No podemos hablar entonces de éxtasis. Solo pensando en eso, no podemos hablar de éxtasis. Hablamos de dinamia, la homeodinamia. El dolor neuropático es una enfermedad porque carece de una función homeodinámica, carece de la capacidad de decirle al organismo hay que recuperarse para desde ese lugar establecer el status quo. Bien, sistema somatosensorial afectado sin función homeodinámica, generalmente signo de enfermedades neurológicas. Esto es lo que tenemos que entender. Ahora, ¿cómo se produce? Bueno, hay 3 modalidades que lo generan, que como regla general coexisten, ¿sí?, en diferentes grados y con diferentes intensidades. Voy a tratar de ser muy escueto en esta parte de patología, pero tenemos que entender algunas cosas que van a explicar el porqué del tratamiento. ¿Bien? El primero es el fenómeno de efapticidad.
la transmisión aberrante en la conducción nerviosa. A ver, imagínense que ocurre una lesión. No la piensen exclusivamente desde lo anatómico, o sea, la destrucción de células, tejidos. Piénsenlo también desde lo funcional, o sea, desde lo disfuncional, a cualquier nivel. Bien, esto determina irremediablemente que en el foco donde este trastorno acontece, grupos fibrilares involucrados empiecen a trabajar en forma discordante. ¿Por qué? Porque muchas fibras se pegan entre ellas y esta forma de pegarse las fibras entre ellas se debe a la lesión o a la disfunción. Acuérdense que el paquete vasculonervioso no era más que un gran envoltorio que recogía varios envoltorios más pequeños donde iban muchos tipos de fibra. Un nervio no es una unidad de un solo cable, no, es como los cables de la electricidad. Hay muchas fibras que están juntas. El cable de electricidad solamente transmite electricidad, pero imagínense que se derrite el plástico, en realidad no es plástico, se llama baquelita, que cubre al cable de electricidad y que se pega a un cable telefónico, a un cable de televisión por cable o algún otro tipo de cable que hay en la casa. El estímulo inicial de esa lesión o disfunción se despilfarra, se separa. No hay una sinapsis conductiva de manera de características sensitiva para que luego haya una respuesta motora. No, acá todo se dispersa y diferentes tipos de fibras, de todo tipo de fibras que transmiten temperatura, otras vinculadas a la propiocepción, otras vinculadas, por ejemplo, a la presión arterial. Este caos que ocurre determina que la información se disperse y no ocurran sinapsis excitatorias e inhibitorias para la conducción del estímulo. Eso determina que este efecto y traspaso de la información multiplicador, porque pasa de fibra en fibra por contacto, es una multiplicidad de fibras vinculadas con traspaso y sin sinapsis, genere irremediablemente que muchos estímulos que se transmiten por fibras que no deberían enviar sensaciones sensitivas se procesen a nivel central porque todos van con la misma conducción aberrante como dolor. Esta situación en la cual un estímulo doloroso se percibe, perdón, un estímulo no doloroso, se percibe como doloroso, se conoce como alodinia y es la característica esencial de la neuropatía a consecuencia de una conducción errática aberrante, cuando no hay sinapsis y hay traspaso entre fibras con efecto multiplicador. Este es uno de los fenómenos que explica la neuropatía sensitiva, o sea, el dolor neuropático. La vinculación de fibras transmitiendo estímulos que el cerebro entiende como dolor, aunque sean estímulos no dolorosos. Es complejo, pero así ocurre. El segundo fenómeno, que puede ocurrir concomitante con el primero, en según intensidad, son los desórdenes en el sistema nervioso periférico simpático. Ustedes imagínense que por algún tipo de lesión, otra vez anatómica o funcional, o sea, pensemos por una agresión orgánica. Y cuando hablo de agresión, no solamente puede venir de afuera, bien puede ser interna, sino que es una pancreatitis, si no es una agresión orgánica. Bien, que es una peritonitis o que es una pericarditis exudativa. Son lesiones internas, orgánicas, que pueden tener inclusive un impacto sobre la economía mucho mayor que un politraumatismo externo. Bien, en una zona determinada por la lesión se rompen vasos sanguíneos y hay una disminución de la microcirculación. Esto determina que haya células que no van a recibir el aporte sanguíneo que deberían recibir. Esto genera una imposibilidad en el influjo de nutrientes, fundamentalmente
del intercambio gaseoso. Esas células no podrán liberarle al eritrocito el dióxido de carbono metabólico y no podrán nutrirse de oxígeno. Bien, entonces, el organismo cuando detecta este trastorno, lo que va a hacer es automáticamente generar un efecto vasoconstrictor local. Se activa el sistema renina-angiotensina a nivel renal, ¡pam! Ocurre un fenómeno de vasoconstricción a partir de las hormonas que regulan este fenómeno. Cuando ocurre un efecto vasoconstrictor, siempre es simpático por definición, ¿sí? El influjo de sangre que debería llegar a la zona, no está llegando, pero la zona periférica va a pasar más rápido. ¿Por qué? Por la vasoconstricción. A mayor vasoconstricción existe mayor velocidad de transmisión de la sangre. Esto lleva irremediablemente a que las células que siguen ávidas de recoger ese oxígeno y liberar ese dióxido de carbono se vean limitadas porque pasa demasiado rápido la sangre. Pero no son solamente células constitutivas somáticas. Piensen en neuronas, que también se nutren desde este lugar. ¿Sí? Esas fibras, cuya terminación son los nociceptores, captan el fenómeno y se alteran, determinando irremediablemente que exista una potenciación en el estímulo postsináptico. ¿Por qué? Porque baja el umbral de excitación del nociceptor y cualquier información que capta lo envía como potencial eléctrico postganglionar, evidentemente la segunda fibra, la primera fibra lo vimos, llevaba al ganglio, la segunda iba desde el ganglio y la envía de una manera anómala y aberrante, determinando que la médula inicie un procesamiento equívoco de la información que termina entendiéndose a nivel central, fundamentalmente en la corteza cerebral, como dolor. Un dolor ocasionado a consecuencia de la lesión de los nervios periféricos por una estimulación del sistema nervioso periférico simpático por una destrucción capilar. Que puede venir con la otra, por supuesto, en diferentes grados, por supuesto. La homeodinamia está junta. No somos una cosa que no podemos dividir, somos individuos, perro, gato, humano. El tercer fenómeno guarda relación con el freno que el encéfalo le pone a la médula para controlar los estímulos que la médula le permite avanzar hacia el encéfalo. El encéfalo tiene un mecanismo de control que va directamente sobre la médula para regular, es como un feedback negativo en este caso. A determinada cantidad de estímulos, el encéfalo manda una serie de sustancias, algunas van por sangre, pero fundamentalmente por líquido cefalorraquídeo, que limita el accionar permeable de esa médula épila. ¿Cómo es esto? Hay áreas en el encéfalo vinculadas a el origen encefálico, fíjate, en relación al cuarto ventrículo, en relación al acueducto de Silvio, se ha metido ahí adentro, bien abajo. Recuerden que nuestro cerebro se constituyó capa sobre capa, como una cebolla, ¿sí? Capa sobre capa sobre capa. Fuimos manteniendo algunas cosas y agregando otras. Por eso los humanos tenemos actitudes reptílicas, cuando estamos en un estadio de fútbol, que nos ponemos locos, que no queremos pelear con todos, la actitud de macho dominante, ¿sí? Eso viene ahí abajo, hacia el lado. Estos lugares son productores hormonales, generan lo que normalmente conocemos como endorfinas. ¿Bien? Son opioides internos que regulan el mecanismo perfusivo desde la médula hacia el encéfalo. Lo limitan, le dicen hasta acá, ya tengo la info, deja de pasar las cosas, cerrá la compuerta. Bien, aquí están, como nombre general, endorfinas, dinorfinas, encefalinas, opioides endógenos. Esos opioides endógenos lo que van a hacer es, en su proyección sobre la médula espinal a nivel de la sustancia gris del asta dorsal, inhibir esa excitabilidad nociceptiva a partir de fibras serotoninérgicas y noradrenérgicas que empiezan a potenciarse. A potenciarse, entonces se libera muchísima serotonina, muchísima noradrenalina,
la situación llega a una, ¿cómo decir?, a una implosión tan importante que el sistema no puede autorregularse porque se pierden los controles. La médula espinal se hace refractaria a lo que el encéfalo lo manda. Por tanto, el encéfalo manda más. Pero ¿qué hace la médula? Abre la compuerta y va mucho más estímulos hacia el sistema nervioso central, determinando que se sensibilice todo el sistema nervioso central y cualquier estímulo desencadena un dolor persistente y angustiante, y es otro modelo de neuropatía sensible. Y no me metí en receptores, y no me metí en citoquinas, y no les hablé de la neuroglía. Quiero que se lleven estos conceptos, que son cómo podría ocurrir esto. Son 3 posibilidades diferentes, o sea, 3 a la 3 más la graduación. Bien, si ponemos de 0 a 10, 3 a la 3, 3 a la 3 en intensidad 1, 3 a la 3 en intensidad 2, en cada uno de los componentes, háganlo, van a ver que esto es exponencial. Y hay miles de modalidades de patología determinante de dolor. Tengo una pregunta específicamente, espero un segundito para poder contestar. Nicolás, gracias por tu pregunta. La sensibilización central no se regula por el efecto neurológico, sino que se genera a consecuencia de un trastorno inflamatorio prolongado en el tiempo, que determinará una sensibilización, por supuesto, en todo lo que es el trayecto neurológico, pero se debe a un proceso inflamatorio. Esto no. Que pueden convivir, por supuesto. El dolor crónico es el ejemplo. Por supuesto que sí. ¿Ok? Muy bien. Nos sacamos la pesadez. Ahora vamos a cosas mucho más interesantes. O creo yo, por lo menos. ¿Están sobreviviendo? ¿Están vivos? Mándenme ok. Mándenme ok. Ok. Mándenme un reporte de supervivencia. Aquí vienen los reportes. ¡Vamos, Manaos! Sí, todo bien, gracias Raúl. Gracias a todos. A Matías, a María Sol. Bien, estupendo. Muy bien, avancemos entonces. Seguimos vivos. Muy bien. Avanzamos. Fíjense, vamos al tratamiento. Que sé que es lo que quieren ver. Que sé que es lo que quieren ver. Tratamiento del dolor neuropático. Estas son las pautas que determina la WhatsApp. La WhatsApp dice que el dolor neuropático lo van a poder encontrar ustedes claramente, incluso traducido al castellano, van a poder leerlo con detenimiento, pero hace una serie de consejos de utilización de un grupo de fármacos vinculados a lo que es el establecimiento global de la medicina veterinaria, o sea, drogas con las que todas pueden contar, e inclusive algunos procedimientos no farmacológicos, como en este caso hablan de la acupuntura y los tratamientos fisioterápicos. Bueno, esto no sirve. Lamento, WhatsApp, capítulo 2 de Ganando Amigos con Marcelo Sisman, porque no explica esencialmente la lógica del tratamiento del dolor neuropático. Y voy a permitir explicárselos porque hace 25 años que trabajo en este campo, en el dolor neuropático. Entonces voy a trasladar mi experiencia, que es mucho más allá de lo que se pudo publicar en este council, ¿sí? En este convenio esencial. Y aquí voy a mostrárselos. Lo primero que quiero contarles es ¿por qué fracasamos frente al dolor neuropático? Ahora voy para atrás. Si se podían usar ácidos, opioides, agonistas NMDA, anestésicos locales, antiepilépticos, moduladores de la serotonina y norepinefrina, alfa-adrenérgicos, de todas cosas que yo puedo usar y yo las uso y no me funcionan. ¿Por qué no me funciona? ¿Por qué no? Lo primero es que los fármacos que se utilizan para el alivio del dolor sintomático no son útiles frente a la etiología de la patología que les acabo de explicar. ¿Sí? El fenómeno de enfaticidad, los trastornos del sistema nervioso periférico simpático y
la malfunción del sistema descendente de control regulatorio de endorfina. Bien. Los pocos que pueden funcionar tienen eficacia limitada. Adicionalmente, con el uso continuo de algunos fármacos, se presenta una farmacoresistencia en función a la captación de los receptores. Se van haciendo insensibles. A nivel del sistema nervioso central, se van haciendo insensibles. ¿Esto qué significa? Significa que no actúan. Y no solamente no actúan, sino que empiezan a potenciarse los efectos indeseables, porque al no ser metabolizados, siguen como droga activa y eso genera un trastorno importantísimo de toxicidad. Del mismo modo, no conocemos en muchos casos para una neuropatía la función y el grado de interacción con los analgésicos. Resulta que un opioide en una neuropatía central, como podría ser una quemadura extrema, con un fenómeno de facticidad marcada, con todo lo que vimos, puede ser tan útil en la misma dosis y con el mismo mecanismo que, por ejemplo, para un dolor subagudo. Y por supuesto, claro, los costos. Los costos que terminan limitando absolutamente todo. Aquí está la explicación de por qué se fracasa. Ese resumen no lo explica, porque te explica cómo tendrías que hacerlo y por qué tiene que salir bien. Pero ¿sabes qué? Estoy seguro, les pido me contesten, ¿quién ha tenido éxito rotundo en el tratamiento del dolor neuropático? Yo no voy a levantar la mano, porque tengo mucho más fracasos que beneficios. ¿Alguien tenido un éxito rotundo en 10 pacientes? Les concedo estos segundos para aceptar el no como respuesta. Ahí está la explicación. Entonces, ¿qué hacemos? Bien. El dolor neuropático puede enfrentarse en el paciente enfermo de dos maneras. Una pregunta. No, me dice Marcelo acá. Estoy con vos, Marcelo. No, yo tampoco. Farmacológicamente y no farmacológicamente. Nos quedamos con la primera, con lo farmacológico, y vamos a ver también el no farmacológico, pero atención. En ambos casos debe valorarse el éxito del tratamiento no por la curación. No lo vas a curar. Es muy poco probable que lo vayas a curar. Es prácticamente improbable que lo vayas a curar. Lo que tenés que evaluar efectivamente es una respuesta que te permita ver la factibilidad de lo que estás haciendo en el ensayo de error a partir de que la función motora se restablezca con menos dolor por disminución de ese mismo dolor, de los signos que el paciente te manifiesta como dolor. Entonces, la respuesta raramente es predecible. Por eso usamos ensayo y error. Y desde aquí, ¿cómo valoro? Valoro por la rehabilitación funcional y la disminución de los signos. No valoro por resultado de curación. Esto no es dolor agudo asistido a tiempo. Era biodinámico. Recuperamos, terminó, el dolor agudo desaparece con la cicatrización, salvo patologías. Salvo patologías como es, por ejemplo, la sensibilización periférica, la sensibilización central, pero en condiciones normales. Fácil de tratar, responde bien a los analgésicos, es predecible. Pero, ¿y qué hago entonces? ¿Cómo lo planteo? Lo planteo de esta manera. Aquí tienen los 3 grupos de sustancias no necesariamente analgésicas que deben constituir el primer grupo de batalla. Los anticomiciales, ¿sí? Dentro de los que vamos a destacar por uso más frecuente a la gabapentina y a la pregabalina. Hago un paréntesis para mencionar un poquitito a esta droga que está aquí, que es el levetiracetam. Se ha puesto de moda. Entonces a todo paciente convulsivo, no sé por qué, le dan levetiracetam, ¿sí? Hay gente que se lo confunde con levotiroxina,
y le da levotirolevo, leve, pum. Bien, personalmente he visto mucho más pacientes refractarios al levetiracetam que receptores. Definitivamente me encantaría que un neurólogo me lo explique porque no veo los resultados que dicen que tienen que tener. ¿Será porque no se genera un estudio del motivo de la convulsión? Posiblemente, pero no he visto lo mismo, por ejemplo, cuando se utilizan fármacos clásicos. Pero está citado como anticomincial, o sea, como un anticonvulsivante de acción central. Esos son los anticominciales. El segundo grupo de drogas son los antidepresivos. ¿Ok? Donde aquí les describo mi experiencia. Es amplia en el uso de la amitriptilina, o sea, en el grupo de los tricíclicos, y en la fluoxetina. La duloxetina muy pocas veces la usé, la venlafaxina no la usé, y el bisidafine tampoco lo he usado. Pero están citados, ¿sí? La fluoxetina es un inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina. ¡Opa! Algo parecido a lo que hacía el tramadol en perros, ¿se acuerdan? ¿Que lo estuvimos viendo? Ok, muy bien. Pregunta. ¿En Argentina tenemos permiso para estar antidepresivos o psicofarmacos? Sí, tenemos permiso bajo las recetas que te otorgan para psicofármacos los colegios o consejos profesionales. Lo que vos no podés hacer es venderlo vos. Vos no podés ir a la farmacia a comprar 10 cajas y venderlo. Sí podés recetarlo, y esto rige para cualquier fármaco. Atención, para opioides y para drogas que pudiesen generar un consumo con calidad de narcótico, o sea, para alterar la conciencia, se requiere una inscripción en el ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnologías, como la FDA de Estados Unidos, como la EMA de Europa, ¿sí? Una inscripción que está más fácil, era muy difícil hacerla antes, donde a partir de ahí tienes que cumplir una serie de requisitos y se puede hacer. Sí, la respuesta es sí. El tercer grupo que no puede faltar son los anestésicos locales. ¿De qué manera? Por infusión continua la lidocaína. Y está citada la mexiletina. Yo no tengo experiencia en la utilización de mexiletina para dolor neuropático. Es un medicamento oral, es un anestésico local de uso oral. Sí lo he visto utilizar por cardiólogos avesados para el tratamiento de las arritmias refractarias. Pero está citado y por eso se los marco. Fíjense que no son fármacos que ustedes vayan a utilizar de rutina como primera opción frente a un dolor agudo. Porque si usted está utilizando pregabalina frente a un dolor agudo como primera opción, entiéndase que esa pregabalina actúa como coanalgésico, no como analgésico puro. Entonces debería pensar otra combinación multimodal. Que las hay y muchas. Esto que yo aquí les acabo de plantear debe entenderse siempre y en todos los casos como una potencial primera línea. Potencial primera línea. Paréntesis. No les voy a dar dosis de gabapentina, pregabalina, de amitriptilina. Colegas, están citadas en todos lados, en cualquier libro. Mientras me están mirando por la computadora, agarren el teléfono y la tienen. No cambia la idea de la dosis a lo que vamos a hacer. Pero siempre recuerden que en una estrategia multimodal vamos a buscar, sobre todo cuando hay una neuropatía que va a ser crónica, por cronología va a ser crónica, y por estabilización va a ser crónica, no la voy a poder erradicar. Vamos a buscar la menor cantidad de fármacos posibles, con la menor dosis posible, con el mayor intervalo entre dosis y dosis. ¿Sí? Sinergismo de potenciación. Esto teóricamente está citado internacionalmente como una primera línea de ataque frente al dolor neurótico. Pregunta. Acá tengo una pregunta. Ahí voy. Ahí estoy subiendo esto. Tengo un paciente que lo tenían con levetiracetam y seguía convulsionando. Bienvenida, Estefanina. Cuando me llegó a la consulta con el neurólogo, lo retiró,
está con fenobarbital y bromuro y ahora está perfecto. Sí, no sé, hay una tendencia, ¿sí? Hay una tendencia absoluta a usar este fármaco. Y insisto, yo no le voy a discutir nada a un neurólogo, por favor, no soy quien, no tengo formación, no tengo conocimientos, no tengo experiencia, o sea, ninguno de los elementos que hacen falta. Bien, pero me avalo en la clínica, que es el primer dato de confiabilidad. Y yo veo que siguen con, y se cambia el fármaco a algo clásico, acá pusiste, por ejemplo, fenobarbital, y funciona. Entonces decís, ¿cuál es el sentido de no darle fenobarbital? Yo te digo, el fenobarbital puede generar un fenómeno hepático en el largo plazo. Es un fenómeno de activación enzimática que no tiene correlación clínica. ¿Sí? ¿Por qué no pensar en un anticonvulsivante central? Gabapentina, pregabalina, ¿bien? Sí, son modas, Colo. Estoy totalmente de acuerdo. Así como lo fue el tramadol, ahora es el cannabis, los gabapentinoides, y agarrate, Catalina, cuál es el que sigue. ¿Sí? El tema sería profundo. Mira, justo aquí me lo dice Mariana. Hay espacio, hay cancha para los que no sean rioplatenses. Cancha le referimos al estadio de fútbol, donde se juega el fútbol. Espacio. ¿Sí? Para un estudio de investigación en este tema. Acá en Uruguay no se utiliza, aún no llegó la moda, va a llegar. Pero me escapo de esto. Esto sería a priori la primera línea. La primera línea, pero ¿lo es? ¿Lo es? ¿Es suficiente bajar en base a esto? Bueno, a ver, analicémoslo un poquitito más en profundidad. Sabemos que el tratamiento farmacológico tiene que tener la respuesta que estamos buscando con el ensayo de error a partir del nivel de rehabilitación funcional y una disminución del impacto signológico. Esta es la base sustentable que yo estoy buscando. Y si esto no ocurre, no está funcionando. ¿Pero por qué no puedo incluir otros fármacos? ¿Por qué no puedo incluir otros fármacos? Bueno, veamos un poquitito. A ver, AINES, analgésicos opioides y los procedimientos quirúrgicos como la neurolisis no funcionan frente al dolor neuropático. ¡Chan! Le saqué los AINES, le saqué los opioides. No funcionan. No funcionan. Acción refractaria. Haría falta opioides muy puros, como fentanilo, como morfina, como meperidina, como remifentanilo, en dosis tan altas que serían tóxicos. Acuérdense que en los muy puros, a la medida en que aumento la dosis, aumento el efecto analgésico, pero también las complicaciones. Vos pasate de la dosis de fentanilo y el perro no te respira más. Y bolsealo todo el tiempo que quieras. Acción refractaria. O sea, no tiene sentido meter esto. Y el paper ese decía, mira vos, ¿qué pasa con las antagonistas NMDA? Los clásicos, por ejemplo, la amantadina, la ketamina. ¿Qué pasa con los corticoides? ¿Qué pasa con los alfa-2 adrenérgicos, el que te guste? ¿Qué te pasa con el maropitán? Ahora se está usando el maropitán, o sea, los inhibidores de la neuroquinina 1, que son el precursor de la sustancia P. Muy bien, que se libera, bla, bla, bla. Se está usando maropitán para cualquier cosa, esperando efectos que el maropitán no te va a dar. La acción es regular e idiopática, circunscripta a la genética de cada individuo, cosa que no conoces. Entonces, en el juego de ensayo y error, podría incluirlos, pero teniendo en cuenta que anda a saber qué pasa y cuánto tiempo dura eso que pasa. Y definitivamente, sí, es lógico pensar en una primera barrera, en una primera fase terapéutica, los agonistas cannabinoides, ¿sí? Los agonistas, lo que nosotros le decimos aceite de cannabis, como si todo esto fuese lo mismo, ¿sí? Y los antagonistas de los factores neurotróficos. O sea, anticuerpos capaces de bloquear diferentes cosas. Por ejemplo, anticuerpos que pueden bloquear el tumor necrosis factor alfa. Que, por ejemplo, para dar como referencia, en las neuropatías que se generan a consecuencia de osteoartritis en caballos, hay un trabajo excelente de un grupo de la provincia de Santa Fe en Argentina
con anticuerpos anti-tumor necrosis factor alfa, donde se vio cómo el animal mejora drásticamente. ¿Qué es esto de NGF? Factor de crecimiento neuronal. Es otra citoquina liberada esencialmente por un tipo especial de linfocitos y también por la microglía que potencia el dolor a partir de la hipersensibilización de los troncos nerviosos. Hoy los podemos bloquear a partir de fármacos comerciales que ya están a la venta en muchos países del primer mundo y pronto llegarán a Latinoamérica. Se los voy a contar oportunamente. Entonces, sin meterme ahí, porque yo no tengo anticuerpo anti-tumor necrosis factor beta, no tengo, pero puedo conseguir cannabinoide, paréntesis. Se los voy a decir en argentino y después lo voy a pasar a un idioma neutro, ¿sí? A la gente de Ciabet les encanta cómo hablo en neutro, se divierten mucho con eso, y es motivo de jolgorio. Cuidado que no los está, cuidado porque está lleno de chanta. ¿Qué significa chanta? Gente inescrupulosa, que fabrica en forma casera, en el mejor de los casos, con el mayor cariño, aceite de cannabis que no sirve para nada. Hace unos 2 años, un grupo de fisioterapeutas en Argentina compró aceite de cannabis proveniente de diferentes personas que vendían mediante sistemas de venta electrónica, no voy a mencionar el sistema, y los mandó a analizar de qué manera cromatografía de partición, para que digan de cada cannabinoide cuánto traía en miligramos. El único que trajo algo creo que era 0,3% de THC. Después lo demás era aceite sucio. Cuidado. Si van a usar cannabinoides, tienen que provenir de una fuente confiable que les permita tener el análisis cromatográfico, como cuando usted compra para su... A ver, te duele la muela, doc. Entonces decidiste comprar diclofenac. El ketorolac es mejor, pero compraste diclofenac, porque penetra mejor en la pulpa dental. Pero no importa, compraste diclofenac. Y te dice, diclofenac 50 miligramos. El comprimido. Después dice, excipiente. Dice 50 miligramos. Cada comprimido de esos trae 50 miligramos. Decime cuántos miligramos de CBD1 trae el aceite de cannabis que estás usando. ¿Y de THC? ¿Y cuánto necesitaba el paciente? Guarda con eso. Quien te provea te tiene que proveer en continuidad y en estabilidad. ¿Qué significa? Que cada vez que yo le compre tenga, y que cada vez que yo le compre lo que me da tenga lo mismo a lo que yo necesito. ¿Ok? Esto es lo que quería comentarles de aceite de cannabis. Entonces, ¿por qué no incluir en ese protocolo que me están dando como el protocolo ideal aceite de cannabis? ¿Y cómo es eso? Y eso quedaría así: anticomiciales, antidepresivos, anestésicos locales, agonistas cannabinoides, y pongo antagonistas de los factores neurotróficos porque pronto van a tener distribución comercial. O sea, un laboratorio los está vendiendo ya en Europa, muy conocido, no voy a mencionar la marca, para el manejo de la osteoartritis que concursa con neuropatías, ¿sí? En perro y en gato. ¿Ok? Entonces, va a componer tu arsenal terapéutico. Está la opción, luego verás si lo usás, no lo usás y de qué manera lo usás. Entonces, fíjense que ya hemos ampliado la barrera terapéutica. Esta es la primera línea farmacológica. Esta es la primera línea farmacológica. ¿Ok? No dije AINES. No dije opioides. No dije agonistas alfa-2-adrenérgicos. No dije amantadina, ketamina. No dije corticoides. Acá tenéis lo que tenéis que hacer. Luego buscarás las drogas, las dosis, la de todo. Pero habíamos dicho que también había un tratamiento no farmacológico, que tiene que buscar lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Y que sirva en el ensayo de error, y adicionalmente que me permita al paciente que funcionalmente rehabilite y que disminuya el impacto sinológico álgido. Claro. Y entonces, ¿qué hago? Bien, hago esto. Fisioquinesioterapia, neuroestimulación eléctrica transcutánea, la conocemos como TENS.
estimulación medular, posibilidad de bloqueos, acupuntura, cirugía. Todo esto puede componer también base de tu tratamiento. El dolor que genera la neuropatía, en general, es concordante con la ubicación del trayecto nervioso lesionado. Se lesionó el ciático, te va a dar a vos una repercusión funcional y signológica a nivel del ciático, no a nivel del metacarpiano inferior. Que si esto ocurre en la médula y ocurre en el encéfalo, ¿es sistémico? Claro, claro que sí. Bien, pero a veces un bloqueo puede ayudar. A veces una cirugía puede ayudar, no digo que rehabilita, porque acuérdense, la cirugía no es cortar el nervio, neurolisis, que podría ser también química, por supuesto. No, implica una serie de pasos muy complejos para la reactivación. Otros métodos, bueno, miren, Ganando Amigos con Marcelo Sisman, volumen 3. He visto montones de pacientes que reciben homeopatía por esta causa, que por supuesto terminan en la alopatía, como no podía ser de otra manera, del mismo modo que la gran mayoría de la gente que practica homeopatía, cuando consulta a un médico, va a un sanatorio, una clínica, un hospital. Bien, punto. Flores de Bach, flores de Beethoven, flores de Mozart, flores de los Beatles. Por favor, no le pongan flores de reggaetón ni de Arjona porque le hace mal a los animales. ¿Sí? Les pido por favor. Pero quien quiera, proloterapia, terapia con rayos cósmicos. Nunca vi resultados extrapolados. O sea, que me permitan a mí hacer una estrategia. Todo lo que he visto son comentarios de gente que me ha dicho que le funcionó. Pero cada vez que a mí me toca un paciente, claro, es por default, me tocan los que no funcionan. O sea, casi todos. Dejo el signo de interrogación porque no sería nada raro que de aquí a un tiempo sí surja una terapia alternativa. Y vuelvo a una frase que permanentemente expreso. No existe la medicina alternativa. La medicina es solo uno, las terapias son diferentes. Bien, yo me baso en el método científico porque es lo que me permite a mí tener un sustento relativamente predictible. ¿Sí? Lo demás lo dejo a criterio de cada quien y no lo discuto. Yo les cuento lo que me pasa a mí. Posiblemente sea contrastable con lo que le pasa a algún otro de los aquí presentes. Es muy posible. Yo me avalo en 30 años de trabajo en medicina del dolor. Tengo pregunta. La osteopatía responde al método científico, Estefanía. Lo que pasa es que aquí no tenemos un componente óseo por excelencia, sino que guarda relación directa a el fenómeno neurológico. Terapia neural, ozonoterapia, me detengo. Terapia neural, veremos. Yo no he visto los beneficios que describen los terapistas neurales. No lo he visto jamás que pinchando el ganglio tal, el animal mejore. ¿Puede ocurrir? Puede ocurrir. No hay ningún tipo de inconvenientes. ¿Sí? Ozonoterapia, mirá, si la ozonoterapia que se practica como la vi practicar yo, que ni te lo voy a describir, porque es una violación de animales, paso. Lo que ocurre con la terapia neural es que los terapistas neurales interpretan la homeodinamia desde un lugar completamente diferente. Para que te des una idea, el metabolismo celular, ellos no lo entienden de una manera líquida. No entienden que el citoplasma es una constitución líquida, sino que dicen que es gelatinosa. Desde ese lugar, el movimiento del agua intracelular es diferente. Y a partir de ahí, cada quien dice lo mismo. Sofi, me parece excelente. Yo cuento lo que me pasa a mí y yo soy honestidad brutal. ¿Sí? No he visto la resolución de un dolor por osteosarcoma con terapia neural. No he visto una pancreatitis severa resuelta por terapia neural. Vamos a lo grosso. No lo he visto. Y quizás la técnica se perfeccione y además de procaína al 0,2%, se pase a usar a lo mejor otro anestésico local combinado y termine siendo bienvenido, che.
si la ubicación de los ganglios es predictiva, es anatómica, es saber abordarlos. Ojalá, al momento, recibo muchísima gente que viene de la terapia neural buscando el tratamiento, ¿lo llamamos tradicional? Llamémoslo tradicional. Ok, muy bien, salgamos de aquí y avancemos un poquitito. Ahora, ¿no sería lógico entonces pensar en la sumatoria para el tratamiento del dolor neuropático de procedimientos farmacológicos y no farmacológicos? Y esto sí sería la primera verdadera línea multimodal de ejecución de los paliativos para el enfermo que concursa con dolor neuropático. Anticomiciales, antidepresivos, anestésicos locales, cannabinoides, antagonistas neurotróficos si los tuviesen, fisioterapia, TENS, estimulación medular, bloqueos, acupuntura, cirugía. Jugar con todo esto y encontrar lo que necesita ese paciente y no circunscribirnos a un protocolo de meloxicam tramadol. Los dejo como reflexión. ¿Okay? Aquí está la esencia de la estrategia terapéutica del dolor neuropático. ¿Surgirán más cosas? Por supuesto que sí. Bienvenidas todas. A mí nadie me explicó los reales fundamentos de la terapia neural. Todo lo que he leído no es concluyente, me pasa lo mismo. Por eso para mí tiene sus controversias, pero claro, es solo tu verdad. Tal cual, André, tomo tus palabras porque la verdad es la interpretación de los hechos. Y hay tantas verdades posibles como posicionamientos de la gente. Pero, como les decía en un principio, tomo la casuística como la primera línea de conclusión. Entonces, cuando veo que me vienen que con terapia neural no funcionó, claro, hay que entender que lo que yo recibo esencialmente no es un dolor traumático simple. A lo mejor ahí sí funciona, no lo sé. Lo mismo le decía con el aceite de cannabis de origen inicial. Aceite Pascualito, lo mejor para su perrito. ¿Qué me está diciendo? Decime lo que tiene, Osvaldo. Decime lo que tiene adentro. Porque el que pone la carita al momento de dárselo al paciente soy yo. Y si no tiene una cromatografía de partición, no sirve. Bien, no sirve. Y que no le haga mal no significa que le va a hacer bien. ¿Ok? Bueno, muy bien. Aquí tienen la primera línea multimodal para el manejo del dolor neuropático. Por favor, todo nervio periférico tiene una consecuencia funcional motora en los músculos a los que inerva. Imaginen la importancia de la fisioquinesioterapia, que les va a permitir reducir cantidad de fármacos y tener de esa manera menor impacto orgánico metabólico. ¿Okay? Lo hicimos. Estupendo. Muy bien. Nunca se olviden del protocolo Platter. Lo vimos la semana pasada, no, hace 2 semanas, cuando estuvimos refiriéndonos al tratamiento del dolor agudo. Aquí también pueden hacer un Platter. ¿De qué manera puedo hacer un Platter? Platter, ¿qué significa? Plato en inglés. ¿Ok? Platter. Trazo un plan terapéutico. Voy a ir con un anticomicial y voy a mandarle fisioterapia y voy a usar aceite de cannabis probado. Perfecto. Me anticipo, porque yo sé qué es lo que inerva ese nervio. Entonces, a lo mejor si la fisioterapia está mejor planificada desde aquí para aumentar el flujo de endorfina, bien. Hago el tratamiento. Bien. Lo evalúo. Y lo evalúo no por lo que me gustaría, sino por lo que ocurrió. Y retorno a continuar con el plan o a tomar un nuevo plan. PL de plan. A de anticiparse. Treat. Nosotros tratamiento tiene 3 T. Acá hay 2. Treat. De Platter. ¿Ok? E de evaluación y R de retorno. El protocolo Platter sirve para cualquier sistemática que vayan a aplicar de control de dolor. Me dicen aquí, hola Marcelo, hola Nabela. Cuando hablas de incluir anestésicos locales en infusiones continuas, ¿eso es ante reduciaciones del dolor? Sí, y ante fenómenos de dolor central.
Cuando vos tenés, por ejemplo, una médula hipersensibilizada, que está hecho un espanto, o tenés un dolor central absolutamente refractario. Podés pensar en usar analgésicos locales, en este caso, anestésicos locales por golpeo. Sí. Hola Edu, querido, bienvenido. Muy bien. Ok. Avanzamos. ¿Y el dolor irruptivo? Bueno, este es otro tema. De nada, Ana Vera. Este es otro tema. Sí, ¿se entendió más o menos el dolor neuropático? Fíjense que estuve delicado, no les quemé la cabeza y lo expresé en cuanto, en casi una horita. ¿Se entendió más o menos? ¿Se van con una idea de qué se trata esa porquería? Y el impacto que tiene sobre el paciente. ¿Y por qué los tratamientos convencionales con fármacos de uso cotidiano no funcionan? ¿Y por qué se tiene que recurrir a otros fármacos, incluso no analgésicos? ¿Sí? Pará, que aquí me están preguntando alguna cosa. Dame un toque. Aquí está. Marcelo, para realizar disminución de la dosis, ¿cada cuánto tiempo vas probando en disminuir dosis? ¿Cada 7 días o más tiempo? Juan Martín, no hay una sistemática. Fíjate vos. Ensayo de error. Ensayo de error. Existen planes descriptos, pero te repito, la variabilidad filogenética de los perros y de los gatos a partir de la selección artificial es tan amplia que puede fallar. Fíjate vos. Es ensayo de error, ni más ni menos. Bien. Marcelo, ¿podrías dar un ejemplo de caso clínico de un paciente donde llegase a diagnosticar dolor neuropático? Capaz es mucho pedir, claro que es mucho pedir, por supuesto. Pero si vas a pedir, pedí mucho. Si vas a pedir poco, pedí mucho. ¿De acuerdo con vos? Después tiempo para bajar ahí. Vamos a pensar en una neuropatía del nervio ciático. Es súper frecuente. Súper frecuente. Saben explorar el nervio ciático, ¿verdad? En general, la neuropatía de características sensitiva tiene una concomitancia en el ciático motora marcadísima. Y a veces hay que determinar hasta cuánto es motor, hasta cuánto es sensitivo. Bien, si no se acuerdan cómo se hacía el reflejo ciático, no se lo voy a contar yo, lo van a ir a buscar. Una pavada, no pueden hacerlo. Ok, muy bien. Sí, yo en este tipo de pacientes busco un tratamiento en base esencialmente a fisioterapia. Si consigo un buen aceite de cannabis, lo incluyo también y van todos con anticomiciantes. En general uso gabapentina, que requiere una acumulación porque la biodisponibilidad oral pobre, ¿sí? Pero más o menos entre los 5 y los 7 días ya está activa y tiene muy bajo impacto metabólico. Muy bajo impacto metabólico. Realmente es una droga bastante noble. No dije segura, dije bastante noble. ¿Ok? Ahí tendrías un ejemplo. Ahora, resulta que el perro se reagudizó y se le inflamaron los músculos. Un corticoide, un AINES para eso, no para el nervio. Para eso. ¿Sí? Ok. Muy bien. Tengo acá una pregunta más. Saltar al primer mensaje no leído. Acá. No, ya lo leímos. La disminución de la dosis. Muy bien. Ok. Voy a quedar un poquitito con el dolor irruptivo. Dando por entendido que hemos transitado ya lo que significa la neuropatía sensitiva. Esa enfermedad crónica, invalidante, irremediable. Que si le dolía el ciático y era terrible, le amputo el miembro, ¿puede solucionarse? Sí, claro que sí. Pero estamos tratando de no llegar a esa instancia, ¿verdad? Porque una amputación de un miembro, yo lo hago en un perro cuando tengo un sarcoma óseo, ¿bien? Cuando el miembro está destruido por lesiones o cuando el nivel del dolor por algún otro tipo de instancia lleva a presuponer que sacando ese miembro voy a tener una solución, aunque sea paliativa a largo plazo. Si no, no lo toco. Dolor irruptivo. El dolor irruptivo se define como la exacerbación de un dolor existente de forma extrema, impredecible, pero transitoria. Como les decía, extremo, transitorio, poco tiempo, 20 minutos, 25, 12, 31. Acá el 20-30 es por campana de Gauss. O sea, la media poblacional es entre 20 y 30. Hay perros que pueden tener 42 y perros que pueden tener 3,5.
Bien, gatos igual. Que aparece sobre la base, como les decía, de un dolor que ya existía. Bien, cuando ese dolor estaba en nivel tolerable. Vos estuviste manejando una situación donde tenés contenido del paciente que te hace un escape. Transitorio, corto, y vuelve a la normalidad. La gente te dice que como que tuvo una crisis. Eso es el dolor irruptivo. Pero atención, porque el dolor irruptivo tiene unas características especiales. Aquí vamos. En general, en la mitad de los pacientes se debe a una combinación de trastornos nociceptivos, o sea, de componente inflamatorio, con trastornos neuropáticos. Los que son puramente inflamatorios alcanzan al 28% de los casos. Y los puramente neuropáticos solo al 10%. O sea, cuando tenemos un dolor neuropático, y aquí sale una linda conclusión, si logramos un buen tratamiento, es poco probable que el paciente presente crisis, 10%. ¿Que puede componer la crisis algo vinculante a la etiología mixta? Sí, como regla general puede pasar. Y son la mayoría de los casos. Pero esa crisis por neuropatía es de impacto mínimo. Lo más importante que suele ocurrir en esa mezcla es la inflamación. Es la inflamación. ¿Ok? Muy bien. ¿Dónde vemos el dolor irruptivo como modelo base de presentación en la clínica cotidiana? ¿Quién se anima a decirme en qué casos de enfermos tengo prácticamente en forma innegable, hiperfrecuente dolor irruptivo? ¿Nos anima? Ven acá, acá tenemos. La enfermedad degenerativa articular, sí. Pero aquí hay un caso diferente, porque lo que ocurre en la enfermedad degenerativa articular es esencialmente puramente nociceptivo. El porcentaje se va a la miércoles, ¿sí? O sea, vos tenés que adecuarte a que ha habido un fenómeno de reinflamación, porque la enfermedad articular degenerativa se caracteriza por la degradación a consecuencia de la inflamación constante. Otro modelo, de todos los días. No hay veterinario que no haya visto uno. Espondilitis, se me han quedado en lo articular. Bien, no. La espondilitis, la crisis se debe otra vez a un fenómeno nociceptivo. La espondilitis, la espondiloartrosis deformante o picos de loro, las hernias discales, como están marcadas acá, es como tener una piedra en el zapato. Lo único que estás haciendo vos cuando haces un tratamiento, si no sacás el disco por el motivo que fuese que no se pueda sacar, es agrandar el zapato, ponerle venda y ponerle medias y decirle caminar de costado para no enganchar la piedra. Pero en cuanto tocó la piedra, ¡pimba! Te hace la neuritis, que es inflamatoria, y ahí viene el dolor. Entonces, no hay componente neuropático en esos casos, sí, Nicolás, pero lo más importante es lo inflamatorio. Un glaucoma. Bueno, en un glaucoma no tenemos un proceso esencialmente inflamatorio. Para que vamos un poquitito mejor. No tenemos un proceso netamente inflamatorio porque la córnea normalmente no se inflama, pero sí tenemos una presión sobre los nociceptores. Podría ser, pero el glaucoma no tiene un dolor de inconstancia crítica. Acá lo están poniendo, chicos, el oncológico. El oncológico. Todos los días tenemos algún caso de cáncer, tratado o no tratado, minimizado o no minimizado. Cáncer y dolor tocan el mismo tambor. No hay patología oncológica que no curse con determinado grado del dolor por definición. Que ustedes lo valoren o no lo valoren, lo califiquen o no lo califiquen es otra discusión. Es característico el dolor irruptivo en el tratamiento del paciente oncológico. ¿Ok? Miren que se me trabó la compa. Ahí está. El dolor irruptivo puede presentarse por dos fenómenos. El fenómeno incidental, o sea,
ocurrió a consecuencia de algo que conozco, de un incidente. ¿Verdad que me preguntan algo? Por el síndrome paraneoplásico, en parte, Estefanía, en parte por el signo paraneoplásico. ¿Sí? Es un componente del dolor irruptivo del signo paraneoplásico. Incidental, entonces, por algún incidente que conozco, que puede ser, por ejemplo, mirá qué nombre lindo, che, volitivo, o sea que depende de la voluntad. Vos tenés una neuropatía de nervio femoral y saliste a trotar. Y no, lo ocasionaste vos. Bien. Puede ser no volitivo, o sea, involuntario. Tos, estornudos, una caída. Estás sentado en una silla, te rebalaste, te caíste. Bien. Y el tercer caso puede ser por un procedimiento médico, una inyección, una punción, un movimiento que realiza el profesional. Este se conoce como procedimental. Entonces, volitivo, no volitivo, procedimental. No importa esto. Lo que quiero que entiendan es el fenómeno del incidente. Algo que yo puedo a priori tener en cuenta que puede ocurrir, con lo cual tengo que explicar. Mirá, puede pasar esto, o al revés. Lo tengo que preguntar en la anamnesis. ¿Le pasa al perro después de caminar un rato largo? Ajá. ¿Lo ha visto que después de comer, o cuando tose, bien, o cuando viene a darse las vacunas, te digo una tontera, ¿se entiende? Y hay un segundo fenómeno, por supuesto, es el espontáneo, que no podemos predecirlo bajo ningún punto de vista. Fíjense lo interesante de este fenómeno, porque el dolor irruptivo tiene un 50% de componente incidental y un 50% de componente espontáneo. Desde aquí, imaginen que el espontáneo no lo puedo regular, 50%. El volitivo puedo, bueno, ya ahí del otro 50%, haciendo cuentas rápidas, le voy a sacar un 16%. Muy bien. El no volitivo, el involuntario, no lo puedo sacar, lo sumo. Ya estoy en el 66%. Y el procedimental puedo sacar a veces alguna parte. O sea, hasta el 70% de los casos no podemos manejarlos. Y esto hay que explicarlo cuando dictaminás la terapéutica para ese paciente con dolor oncológico. Va a tener picos de reagudización, va a tener crisis. Expliquen esto, porque si no la gente cree que el tratamiento fracasó y en realidad el dolor basal está contenido, pero aparecen esos sobresaltos álgidos que determinan la característica del dolor irruptivo. ¿Ok? Esto es altamente frecuente en el dolor oncológico y requiere ser considerado tanto en la terapéutica como en el diagnóstico. O sea, cuando doy un tratamiento para que la gente entienda de qué se trata o cuando pregunto yo para saber si esto existe. Bien, muy bien. ¿Y cómo lo trato? Bueno, acá sí se pone lindo, ¿eh? Vean esto, por favor. Puse unas consignas que me parecen lo más lógico para entender cómo manejar. En todo paciente oncológico tiene que analizarse si ha habido fenómenos clínicos. Pregunten, repregunten, tripregunten, tetrapregunten, pentapregunten, cambien el tiempo verbal, vayan a otra cosa y vuelvan a preguntar. En todo paciente, traten de obtener cómo se manifestó ese dolor. Si el perro se cayó, si convulsionó, si se queda quieto en un rincón, si se pone agresivo, ¿bien? Cuando ustedes tengan estos elementos, individualicen la terapéutica en función a cómo se manifiesta ese dolor crítico. Bien, si ustedes consideran los factores desencadenantes, le pasa cada vez que le damos agua fría. Bueno, ya ahí tenés un enfoque individualizado con un factor desencadenante, tenés bien en clara la forma específica en que se manifiesta. Listo, ya puedo hacer un montón de cosas. Valoren siempre que cuando uno trabaja con protocolos y no con estrategias, suele establecer procedimientos farmacológicos fijos. Lo toma cada 12 horas. A lo mejor hay que modificar la estrategia basal y pasar a tomarlo cada 8 horas o antes de las comidas o antes de la bebida o sea,
esta pauta de hora fija no necesariamente cumple con el estamento del control final del dosol basal para que no haya una crisis desencadenante irruptiva. Y aquí los opioides son las medicaciones de rescate por excelencia. Bien, que se titularán a nivel individual, o sea, en función a lo que el paciente necesite. Bien, puede en algunos casos ser útil la utilización de otros analgésicos no opioides. ¿Ok? Yo utilizo mucho la dipirona o metamizol como fármaco de rescate. Bien, y en muchos casos las medidas no farmacológicas pueden ser útiles. Porque si el perro, por ejemplo, sufre contracturas musculares por un sarcoma osteopendicular que determinan esas crisis, la fisioterapia puede ser un aliado. Un antidepresivo que baje la intensidad de la recaptación de la serotonina y la noradrenalina puede ser una alternativa. ¿Ok? Así se trata al dolor irruptivo. De esta forma, no hay otra. Luego, jueguen ustedes con la idea y desde ahí establezcan su manejo individualizado. ¿Ok? Muy bien, colegas. Hasta aquí estamos, che. Ahora que tengo una pregunta. ¿A partir de qué edad se recomienda el uso de la dipirona? Yo la uso desde cachorros, tanto en gato como en perros. Consulta, ¿en un gato con sarcoma el tramadol sirve? Ya que tiene mejor acción en gatos. Mirá, yo te voy a dar mi opinión. El tramadol es un analgésico entre suave y moderado. En gatos es mucho más fuerte que en perros, por todo lo que hemos estudiado y ya aprendido. Quiero hacerte saber que su biodisponibilidad oral es muy baja, solamente el 40% se absorbe, encima es amargo en gatos. No lo puedes endulzar porque no funciona, o sea, lo tenés que inyectar. ¿Por qué no pensás en otro opioide? Que sea un poquitito más útil. 45 días, sí, yo he usado ese. ¿Qué haces ese, querido? Qué gusto. Sí, yo he usado en cachorros de 45 días dipirona y he usado en animales de 2 meses también. Lo que pasa es que aquí es, ¿cuánto tiempo lo vas a usar? ¿Vas a tener un neuropático, un irruptivo en un cachorro de 45 días? Y no, creo que es bastante mala suerte. Definitivamente está más cerca del arpa que del violín. ¿Sí? Así que bueno, esa es la respuesta. No, de nada, ese. ¿Alguna otra pregunta, colegas? Sí. Pueden abrir el micrófono si quieren. Pueden. Es más dinámico. Pueden. Pareciera que no. Bueno, yo me voy con esta idea. Si se entendió cómo ocurre el dolor neuropático y desde aquí se entiende que el plan terapéutico base que utiliza, ahí te digo los opioides muy puros, ¿sí? Morfina, consigan morfina. Hay un lugar cerca de mi consultorio que yo jamás voy, que se llama Mercado Negro, que ahí venden, pero jamás les recomendaría que lo hagan. Jamás. Jamás. Ok. Doctor, buenas noches. ¿Ha manejado la ketamina en terapia del sueño? ¿Tiene alguna experiencia? No. No. Conozco, pero no. No tengo. Y me llamo Marcelo. Decime Marcelo, Andrés. No. No soy una persona referente para este tema. Un neurólogo creo que sería la persona más adecuada para preguntar este tratamiento. ¿Sí? O sea, dolor neuropático no es dolor agudo, no es dolor crónico, puede predisponer al dolor crónico por fenómeno cronológico, fantástico, hay que tratar los nervios, lo que duelen son los medios, sí, metadona al 2%, sí. ¿Quién consigue esa maravilla? ¿Quién dijo eso? Sí, metadona al 2% en gotas orales, pero por supuesto que sí. Claro que sí. Gran medicación de rescate. No la mencioné porque no hay en Latinoamérica normalmente. Marcelo dice esto. El dolor de infosura en equinos es neuropático, si ya es crónica. El equino tiene 3 características. La primera, es de madera en la calecita, como le decimos de Argentina. Es de metal debajo del prócer en la estatua.
y yo no entiendo cómo no es un predador con ese tamaño. A ver, de equinos no sé nada. Absolutamente nada. ¿Cómo un bicho tan grande va a ser herbívoro? Eso debe ser un predador, ¿no? No soy la persona indicada para contestarte esto. Tengo un par de respuestas para darte, pero sería más interesante que se lo preguntes a alguien que realmente sepa. Quizás Tania, quizás Javi, el Colo, te puedan contestar esto. Soy la persona adecuada. ¿Sí? Ahí está respondiendo. Andrés, a vos. ¿Qué más tenemos? Bueno, entonces ya sabemos cómo tratarlo y entendimos por qué fracasamos habitualmente cuando lo queremos enfrentar. Entendimos que si hay un paciente oncológico va a tener dolor irruptivo y desde ese lugar tengo que tratar de individualizar al paciente, ver su medicación basal, entender las características del modus vivendi y explicarle a la gente que esto va a ocurrir y esto no significa que estemos fracasando. Cachorros con parvodipirona, maropitán, otras opciones. Sí, dexmedetomidina en goteo y tenerlo durmiendo un rato relajadito. ¿Y podés hacer un goteo paralelo de dipirona? Por supuesto que sí. Para maropitán subcutáneo. Punto, ¿sí? Sin ningún problema. No por nada, Estefanía, por nada. No es una neuropatía eso igual, ¿eh? Es un dolor por sepsis. El parvovirus es una enfermedad sistémica, ¿sí? Caracterizada por un dolor séptico, más allá de lo que la sepsis hace. ¿Ok? Muy bien. Genial, gracias. ¿Estamos listos? Creo que sí, creo que con el tiempo estamos bien, no veo alguna otra pregunta, o sea, tienen un minutito más para... Amitriptilina, ¿para qué? Ese. Para la neuropatía no sirve para nada. Perdón, me confundí con amantadina. Amitriptilina, sí, en neuropatía, definitivamente, primera línea. ¿Sí? Además tiene un efecto antipruriginoso, muy marcado. Y la depresión general que aporta, ¿cómo lo utilizan? Comprimidos, cada 8 o 12 horas. ¿El dolor neuropático predispone al crónico? Sí, es un modelo de dolor crónico. ¿Sí? Por nada. De nada, María. ¿Estamos? Muy bien. Creo que estamos, sí, estamos muy bien. Bueno, Marce, muchísimas gracias por la presentación, como siempre. Por siempre. Así que muy linda clase. Muchas gracias, gracias a todos por estar acá. Ahora, gracias totales. Ahí va, Maylén. Bueno, listo. Liberados todos para el que quiera ir a ver el fútbol.